La doctora Leti obtuvo la licenciatura en 1992, la maestría en el 2000 y el doctorado en Geografía en el 2007 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral abordó el tema de variabilidad climática y cambio de uso de suelo en la Sierra Norte de Oaxaca. Realizó un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM con un estudio sobre los efectos del cambio de uso de suelo en los humedales costeros del Golfo de México. Fue encargada del Observatorio Meteorológico Central de Tacubaya, del Servicio Meteorológico Nacional, y fue analista de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en el mismo tema. Ha participado en proyectos sobre la adaptación al cambio climático en Tlaxcala, las áreas naturales protegidas, sitios turísticos y el ordenamiento territorial bajo el cambio climático en Tabasco. Actualmente es profesora de tiempo completo en la licenciatura y posgrado del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en las asignaturas de Meteorología, Climatología y Climatología Urbana. Dirige el grupo de investigación Cambio Climático y sus implicaciones en la biodiversidad en México de 2007 a la fecha, y pues a nosotros como fundación nos da mucho gusto que nos acompañe en la presentación de la obra Clima, Naturaleza y Sociedad, los retos del cambio climático en los socioecosistemas, como coordinadora de esta obra. Y pues bueno, ¿qué podemos decir de este espacio ahora sí relacionado al árbol urbano y los retos que tenemos? Pues la realidad es que como parte del equipo indirecto de colaboradores que me tocó conocer a los jóvenes que están inmersos en este trabajo de investigación, pues la realidad es que es el resultado de años de trabajo en donde justamente entender el cambio climático y aterrizarlo a cuestiones operativas o reales y tangibles es todo un reto, ¿no? El ejercicio y el esfuerzo que han hecho el equipo de investigadores, no solo la doctora Leti, el maestro Juan Manuel, geógrafos de trayectoria amplia en la facultad, pues ha puesto en marcha varias líneas de investigación, muchas de las que se plasman en esta obra y que pues bueno es parte de la presentación. Ok, sí, hay que irlo pasando. Ya no tenemos el dispositivo para pasar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, agradecemos mucho de parte del Seminario de Cambio Climático y Biodiversidad la invitación de la Biblioteca de la Fundación Mexicana del Árbol y específicamente de Tierra Nueva, quien nos abrió la posibilidad de presentar este libro, que es resultado, como nos comenta Atsin, de una reflexión en cuanto a qué tenemos que hacer en el cambio climático desde las áreas naturales protegidas, desde la conservación, entendida en un contexto geográfico, es decir, cómo entendemos desde el espacio esa adaptación o mitigación hacia el cambio climático desde una perspectiva de esta interrelación sociedad y naturaleza. La obra se llama Clima, Naturaleza y Sociedad, los retos del cambio climático en los ecosistemas. Esto surge como una necesidad de didáctica, vamos a decirlo así, de tener material bibliográfico para los estudiantes de la carrera en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que sirviera para las materias de climatología, meteorología y los seminarios de teoría y método de geografía física, así como integrar mucha información que no quedó de lleno en las tesis de los estudiantes de maestría que están ahora aquí como autores y de otros profesores del Colegio de Geografía, para integrarse en una revisión conceptual de estos textos que tienen que ver con la conservación y el medio ambiente. La obra tiene varios capítulos que intentan ser, por un lado, unos ensayos de carácter conceptual y por otro, la condicionante de investigación, de investigativa. La mayoría de nuestros coautores son estudiantes, como decía, del posgrado, y no habían escrito un texto o un capítulo del libro, entonces también para ellos fue enriquecedor presentar esta información. ¿De qué se trata el libro? La primera parte está dividida un poco desde la perspectiva del espacio geográfico. El primer capítulo se llama El ensamble entre la naturaleza y la sociedad,
como base en de los paisajes culturales. El maestro José Manuel Espinosa, que por aquí está presente, no lo veo, por aquí está presente, elaboró este ensayo entre filosófico y de geografía, que tiene que ver con la historia de la apropiación de los recursos naturales y cómo esto está inmerso en un contexto cultural. El profesor es especialista en la aproximación de las culturas, los territorios, las localidades y cómo hacen uso de los recursos, por ejemplo, cómo utilizan los árboles, ¿no? Cómo utilizan la vegetación, desde el punto de vista etnográfico y de una explicación más filosófica de la aproximación con el entorno. Y este trabajo es recomendable porque tiene mucho que ver con la filosofía de la geografía. Ya el maestro Atsi nos hará como una crítica, ¿verdad? Unos comentarios generales. ¿Cuál es el que sigue? El segundo capítulo se llama Conservación bajo el contexto de las políticas de cambio climático en México, de Lourdes Bello Mendoza. Ella hace una aproximación en una línea de tiempo de cuáles son la legislación que tenemos en México en el contexto de cambio climático para la conservación. Desde la COP de los 80 hasta las últimas COP y básicamente la COP de Cancún, que integró a la conservación del medio ambiente y las áreas naturales protegidas como unos mecanismos específicos para la mitigación del cambio climático y a la adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático y las adaptaciones, nos referimos a qué podemos hacer en nuestras acciones de día a día para estar a tono con estos cambios en la temperatura y en la precipitación, y cómo a coadyuvar a la resiliencia de los sistemas, su capacidad de regresar a una condición inicial después de un disturbio. Piensen, por ejemplo, en los ciclones tropicales que pasan por la península de Yucatán y que pues destruyen mucha vegetación. Esa vegetación nativa es muy resiliente porque a los 2 o 3 años ya tenemos otra vez selvas presentes en la península. Y estas condicionantes políticas y administrativas que están muy engarzadas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Semarnat tienen que ver con estas políticas a escala nacional. Como ustedes saben, México pues siempre está levantando la mano en todos los compromisos, en todas las COPs y en todas las declaratorias, y adquiere compromisos internacionales que muchas veces no los vemos reflejados a escala nacional, ni menos a escala local. Y en ese contexto el libro trata mucho sobre esta apropiación de estas políticas públicas y la apropiación del conocimiento local de la naturaleza para llegar a una adaptación más planeada y más acorde con las necesidades de las comunidades locales. Esta es más o menos la historia del tiempo de estas declaratorias, de estas convenciones internacionales. Otro capítulo es metodologías y herramientas para evaluar la vulnerabilidad de impactos y adaptación al cambio climático en áreas protegidas, que trabajé con Guadalupe Leiva Gómez. Dentro de las políticas de cambio climático, la CONAM establece ciertos mecanismos y ciertas metodologías para hacer la adaptación al cambio climático. Estas metodologías derivan mucho de las agencias internacionales que promueven la adaptación, por ejemplo el Banco Mundial, y otras, por ejemplo el GEF, ¿no? Es otra agencia financiadora, GIZ. Entonces sus metodologías tienen que ser adecuadas a la escala local de trabajo para la adaptación, y en este sentido este ensayo tratamos de comparar esas metodologías en esta historia de los proyectos. Lo primero que se tiene que hacer cuando se hace un trabajo de adaptación al cambio climático, y siempre nos los piden, son los escenarios de cambio climático, cómo se ve el mapa de los cambios de la temperatura y la precipitación. Y cuando siendo yo especialista en el área de climatología y meteorología, les digo, eso es a veces lo de menos. Si nos fijamos en esos escenarios proyectados a 20 años, 50 años, no sabemos la realidad de cuáles son las tendencias del clima. Fijémonos más en las variaciones estacionales del clima, por ejemplo, lo que acaban de comentar, los ventarrones que tenemos en la Ciudad de México, el adelanto de muchas fases de floración en los árboles, por ejemplo, las jacarandas, el aumento o el incremento en la cantidad de precipitación y el adelanto de la estación de lluvias,
así como la temporalidad diurna de la precipitación ha cambiado en la Ciudad de México y en todo el contexto del Valle de México. A eso se tendrían que adaptar las plantas y los árboles, como nos han comentado los especialistas. Y dentro de este ciclo de proyectos, pues seguiría cómo adaptarse a esas condiciones. Las estrategias las tienen que tomar los actores locales clave. ¿Y quiénes son los actores locales clave? Pues todos, ¿no? Todos somos actores focales de la adaptación al cambio climático. El otro capítulo es variabilidad climática y su impacto en la vegetación en México, que a través de un modelo satelital vimos el verdor de la vegetación y cómo se van sucediendo las estaciones en la Sierra Madre Oriental a medida que hay un incremento en la precipitación o un decremento en la misma o un cambio en la humedad del suelo. Entender cómo funcionan estas interfaces clima y planta es importante para poder decidir cuáles serán estos mecanismos de adaptación. En el de indicadores de resiliencia para manglares en México de María Guadalupe Carranza Ortiz, integramos una lista de indicadores de cuáles pueden ser los que nos refieran más dentro de las poblaciones costeras a qué se tienen que adaptar los manglares en el contexto de cambio climático, que incluye no solamente el cambio de la temperatura y la lluvia, sino el aumento del nivel del mar. Los manglares son de los sistemas de vegetación o tipos de vegetación más estresados, como están en las ciudades, también están en el medio ambiente, porque por un lado aumenta el nivel del mar, cambia la salinidad y cambia la dinámica del hidroperiodo de esos sistemas, y atrás de los manglares está la agricultura o la ganadería. Entonces, esa doble vulnerabilidad, doble riesgo, tiene que ser entendida en el contexto de la ordenación o ordenamiento territorial y áreas de conservación. El monitoreo fenológico comunitario como herramienta para la adaptación al cambio climático es un capítulo que elaboró Erika Rocío Reyes González, que después va a platicar con ustedes. Eso no quiero andar mucho, yo creo que mejor que ella les platique es qué se trata. Es una iniciativa muy interesante de ciencia ciudadana para ver cómo cambiando el clima podemos encontrar cambios en el patrón de la vegetación, y el sitio de estudio fue la reserva de la mariposa monarca. El último capítulo tiene que ver con el límite arbóreo y el cambio climático de Carla Torres, Lorenzo Vázquez y Osvaldo Franjo del Instituto de Geografía, en donde evidencian que hay cambios en el límite donde crecen los árboles, básicamente pinos Járdegui. Se ha encontrado que cada vez tenemos más individuos hacia la altura como una estrategia de autoadaptación de esas especies hacia el cambio de la temperatura. Entonces, como son especies que están acostumbradas al frío, vamos a decirlo así, siempre buscan estar en temperaturas óptimas, ¿no? Que no le generen estrés. Entonces, esta adaptación ha sido estudiada por el grupo del doctor Lorenzo Vázquez en el Instituto de Geografía a través de percepción remotas, fotografías aéreas, y en el lapso de 60 años hay un incremento altitudinal de estas plantas que pueden, autoadaptarse hasta estas condiciones, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no? O hasta dónde puedan subir en altitud. Bueno, entonces, yo ahí quiero dejar la presentación. Vamos a ir a los comentarios de Atsin. Pues algo que resalto mucho de esta obra es que al leerla, lo primero que me viene a la mente es una manera bastante digerible de cómo interpretar lo que le llamamos el cambio climático. Yo creo que a la fecha, o sea, la historia de arte que comenta en uno de los capítulos sobre los instrumentos de política pública que existen o que se desarrollaron en los últimos 20 años, muchas veces como ciudadanos de a pie o inclusive algunos como de investigadores no tenemos ni idea de cómo se fue llevando la estructura cronológica de estos instrumentos, y al final una de las recomendaciones es justamente cómo la sociedad interpretamos ese cambio climático, cómo desarrollamos estrategias de adaptación, ¿no? Como organismos vulnerables, ¿no? Al final de estos efectos climáticos. Y justamente algo que resalto mucho es esta manera práctica de ver estas líneas de investigación y cómo los jóvenes, en este caso los geógrafos que participaron de esta obra principalmente, se han involucrado en el desarrollo directo de estos proyectos en campo.
Me tocó participar en el monitoreo comunitario, justamente trabajando en la mariposa monarca, y una parte de la introducción que el maestro Manuel expresa me llama mucho la atención, porque inclusive hace un análisis bibliográfico de algunos autores, principalmente ecólogos, cómo hacen esta semblanza de la dualidad hombre-naturaleza, ¿no? Inclusive hay una frase citada sobre el manejo del ramón, un árbol que fue predominantemente fundamental para el desarrollo de la cultura maya en la península de Yucatán, que incluso se manejó genéticamente, ¿no? Para poder generar de cierta manera plantaciones de los cuales vivían en ese entonces los mayas. Pasó mucho tiempo durante la colonia que muy pocas veces se usa el fruto del ramón, y actualmente está volviendo a haber un boom, ¿no? Inclusive vas a la península y ya te venden pan de ramón, derivado de la harina del fruto, ¿no? de este árbol, que es un árbol generalmente asociado a riberas en la península de Yucatán, en la selva mediana o en el Golfo, ¿no? En las zonas del Golfo y del Pacífico. Entonces, ¿cómo este vestigio de manejo, ¿no? De manejo ambiental, que ya se tenía desde antes, lo hemos perdido, ¿no? Continuamente, y que nos está haciendo volver a pensar en la sustentabilidad como un concepto, y actualmente asociado al cambio climático, ¿no? Volver a acercarnos a esas comunidades, a ese conocimiento tradicional, a ese conocimiento del manejo del entorno, y que muchas veces no tenemos ni idea de por dónde empezar. Entonces considero que esta obra nos hace ver justamente estas puntualizaciones directamente en campo. Como profesionista de los árboles me doy cuenta que el trabajo multidisciplinario, ¿no? Para desarrollar estrategias, ¿no? O proyectos que beneficien a la sociedad es fundamental también, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de los manglares, el conocimiento que lo dice muchas veces en clases o lo escuchamos como anécdotas, ¿no? Que los manglares son las barreras que nos van a proteger principalmente de los eventos extremos como los huracanes, pero la realidad es que el cambio y uso de suelo, principalmente en las zonas costeras, derivado a los emporios turísticos, pues justamente no están contemplando estas, ¿no? Ni están previendo. Apenas veíamos los desastres que sucedieron en Acapulco, ¿no? En la zona de la playa El Revolcadero, por una mala planeación, por no considerar que un evento extremo en un futuro pudo derivar en la catástrofe en la que sucedió. Entonces, gradualmente, estas acciones las venimos viendo de manera cotidiana, y este esfuerzo justamente de motivar a que se tomen datos, o sea, una de las partes es el registro, la cultura del dato, que muchas veces no tenemos, ¿no? Y que no propiciamos en los desarrollos ni en las prácticas, ¿no? De dónde sacamos datos o cómo evaluamos justamente que esto pueda ser posible a través de estos datos científicos. Finalmente, a mí me gustaría recomendar y sugerir. Cuando nació, recuerdo esta idea del monitoreo del doctor Víctor Magaña, ¿no? Que decía, ahora cada vez que veo las jacarandas de mi ventana veo cuándo o cómo se ha prolongado la floración o se ha anticipado la floración. Entonces, sí creo que valdría la pena tomar estos datos justamente en las ciudades, ver qué está pasando con los espacios en las ciudades, porque pues si hay pocos datos en las zonas rurales o en las zonas silvestres, pues imaginémonos qué está pasando en las ciudades, ¿no? Solamente hablamos justamente de los riesgos a nivel de infraestructura, pero pues también qué está pasando con los árboles, ¿no? Cada vez usamos árboles más tropicales en la Ciudad de México, ¿no? Inclusive hay algunos proyectos que han sido criticados por poner ceibas, ¿no? En donde justamente pues se critica, ¿no? La ceiba asociada a espacios tropicales, pero actualmente las vemos prosperando fabulosamente en los parques de la Ciudad de México, ¿no? Que eso quiere decir que cada vez el clima está cambiando, entonces la plasticidad de especies para la reforestación urbana está siendo más amplio. Entonces creo que estos límites y hablar de especies exóticas y especies nativas es algo que no hay que satanizar ni una ni otra, sino hay que tener en claro que no tenemos datos y que esos datos hay que construirlos, ¿no? Y solo se hace a través del ejercicio práctico y el involucramiento de varios sectores de la sociedad para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, nada más como para conclusión de este ejercicio que hemos hecho, y que agradezco también que estén presentes algunos de los autores de la obra, es que invitarlos a leer el libro porque muestra muchas evidencias en cuanto al cambio climático, pero también de la variabilidad en el clima.
la estacionalidad de las lluvias, la condición del cambio de la temperatura, no es la misma en todo el país. Está reflejando una condición importante con los efectos, por ejemplo, del Niño, que están incluidos en la variación climática, pero al mismo tiempo los efectos del deterioro ambiental. Entonces, si tenemos por un lado deterioro ambiental, cambio de uso de suelo, las condiciones de especies exóticas, como lo que se ha comentado aquí, y por otro el cambio climático, tenemos doble amenaza que considerar. Si no se consideran las condiciones locales de las formas de vida, de las comunidades, de las sociedades, no podemos adaptar ni adoptar ninguna medida ni ninguna estrategia que venga del orden federal ni del orden estatal. Tiene que ser una medida que le llamamos de abajo hacia arriba, en donde nuestras culturas, nuestras decisiones y la forma de pensar tengan que permear a esas decisiones de corto o largo plazo. Las adaptaciones las hacemos nosotros adoptamos esas medidas y las llevamos a cabo en el mediano o largo plazo transgeneracionalmente. Bajo este modelo de esquema de desarrollo adaptativo es como vislumbramos que la geografía podría ayudar a generar esos espacios de diálogo y convivencia a escala de los tomadores de decisiones, respetando todas las condiciones locales, y por otro lado el monitorear qué está pasando con el clima. De eso yo creo que les va a hablar la compañera Erika. Muchísimas gracias por la invitación y los invitamos a que adquieran la obra.